a revisar la evaluación que hicieron en el tema de los pronósticos. Vamos a revisar cómo nos fue y sobre todo me interesa la retroalimentación. Vamos a ver. El ejercicio era más o menos el siguiente. Vamos a subir un poquito el zoom. Y vamos a compartir la pantalla. A ver si lo hice bien. Compartir pantalla. Muy bien. Muy bien, este era el ejercicio que les habíamos puesto en la evaluación que hizo. Era una empresa que tenía un comportamiento en la demanda como el que se mostraba en la figura y nos pedían varias cosas. Primero, la ecuación de regresión o la recta de mínimos cuadrados. Luego nos pedían, utilizando esa recta de regresión, el pronóstico para la semana 11. Luego el pronóstico para la semana 11, utilizando promedios móviles con n igual 4. Y el pronóstico para la semana 11, utilizando promedios móviles ponderados con peso 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1. De acuerdo al dato más reciente al menos reciente, es decir, el 0.4 es para el más reciente y el 0.1 para el menos reciente. Entonces lo que hicimos fue sustituir la X. La semana entonces era la variable independiente y la demanda era la variable dependiente. Entonces dijimos en la formulita que lo que necesitábamos era, era X, Y, la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de XY y la sumatoria de XY cuadrado. Vamos a ver. Vamos a recordar la ecuación de la recta de regresión. Por ahí la debemos tener. Vamos a buscarla. Por aquí estaba. La ecuación estaba por aquí. O las ecuaciones que vamos a usar eran estas. Entonces estas eran las ecuaciones que vamos a usar en ese ejercicio. Lo voy a poner por acá. Muy bien, entonces necesito XY como producto y X cuadrado. Voy a calcular aquí XY y acá X al cuadrado. Entonces, por supuesto que con la calculadora usted tarda un poquito más, pero es lo mismo. Voy a multiplicar la X por la Y. 1 por 1500. Y luego hice lo mismo con los demás. Mire. Luego X cuadrado, que era la X, 1 por esa misma X. Y esos eran los cuadrados. Ahí están los 10 cuadrados. Pero luego necesitábamos las sumas. A ver las sumas. Vamos a ver, sumatoria de XY. 90.200. Sumatoria de X cuadrado. 385. Esos son los resultados que debieron haberle dado. Bueno, voy a poner las sumas acá. Voy a agregar una columna para poner ahí las sumas. Necesito la sumatoria de X.
la sumatoria de Y. Ahí está. Entonces esos serán los parámetros. Para calcular la pendiente, vamos a ver la pendiente, ¿cómo lo hicimos? Vamos a ver, la pendiente era la sumatoria de X, Y. Vamos a hacerlo aquí. Sería en el numerador la sumatoria de XY. La sumatoria de XY es 90.200. Vamos a ver. 90.200, que es este. Voy a poner en paréntesis. Menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y entre N. Menos la sumatoria de X, que es 55, por la sumatoria de Y entre N, que son estos datos, entre 10 datos. Ese es el numerador. Entre el denominador. El denominador son la sumatoria de X cuadrado. Las X cuadrado eran estas. La sumatoria es 385. Menos la sumatoria de X al cuadrado. A ver, sumatoria de X al cuadrado es 55 por el 55 entre N. Mire, esta fórmula es la que hemos aplicado. Entre, de nuevo, 10. Y cierro el paréntesis. Eso me daría 36.67. Esa sería la pendiente. Y el intercepto, que es este B, sería, vamos a ver, sería Y barra. Vamos a ver, Y barra sería, lo voy a calcular acá, promedios. Aquí sería, vamos a ver, vamos a insertar la función promedio de X barra. Y voy a calcular el promedio de estos 10. Y acá el promedio de estos 10. Ahí están los promedios. Muy bien, estas serían las sumas. Y estos serían los promedios. Muy bien. Muy bien, entonces B sería Y barra, que sería igual a ver, ¿dónde está Y barra? Es el promedio de Y, que sería 1585, así que lo vamos a poner, sería 1585 menos la pendiente, que nos acaba de dar 36 por el promedio de X, que es 5.5. Se daría 1383. Por lo tanto, podemos decir que la ecuación es, vamos a poner aquí, tal vez nos queda bien. Vamos a ponerlo todo en Excel para que nos cambie los datos.
Muy bien, entonces la formulita o la ecuación es Y igual aquí vamos a poner M, bueno, le voy a poner M X más como símbolo y B. O sea que la ecuación sería Y igual M, que nos dio este valor, M por X más P, que es este de acá. La ecuación sería entonces esta. Y igual 36.67X más B. Entonces nos pedían el pronóstico para, este sería el literal A. Nos pedían el pronóstico para la semana 11. Para la semana 11, lo único que hacemos es evaluar Y en 11. Y evaluado en 11 sería vamos a ver, sería igual a 36.67, que es el que está ahí arriba, por 11, que sería la semana 11. Mira, había puesto mes, pero es semana 11, más P, que es 1383. Así que el resultado nos daría 1787. Miren, ahí está. Ese sería el pronóstico en el caso del primer ejemplo. Ahora, ojo, fíjese usted que en la clase lo dije. Yo expliqué que no era necesario hacer toda una tabla. Se tardaron un mundo trabajando por completar una tabla que nadie había pedido. Incluso algunos se levantaban y me preguntaban, mire, ¿es necesario hacer toda la tabla? Cuando yo lo había dicho en la misma aula. Yo solo quería el promedio utilizando promedios móviles para la semana 11. No quería toda la tabla. Yo no le pedí ninguna tabla. Entonces, para la semana 11, utilizando promedios móviles, yo lo único que tenía que hacer era calcular. Vamos a ver si le puedo insertar aquí unas columnas. Sí va. Otra. Entonces yo lo único que pedía era esa información. No quería tantos datos. Entonces, veamos la proyección con promedios móviles para el literal B, para el literal C. Un promedio móvil de 4, entonces lo que iba a hacer simplemente calcular el promedio de la demanda de los 4 últimos datos. Entonces sería 1700 más 1600 más 1800. A ver, lo voy a repetir, sería 15 más 1800
más 1650. Los 4 datos entre 4. Y eso era todo. Eso era todo. Promedio móvil. ¿Yo para qué quería los demás datos si lo único que necesitaba era el pronóstico para la semana 11? Entonces, estos 4 me dieron este resultado. Como yo lo que hago es aproximarlo, 1688. O sea que el pronóstico para el mes 11, para la semana 11, pronóstico es, ¿cuánto es? 1688. Y ya. Teníamos por qué hacer más cosas que las que nos pedían. Eso es importante en ingeniería, que nosotros debemos resolver lo que nos piden nada más, sin buscar cosas que no nos preguntan. Entonces, ahí está el pronóstico. Ahora voy a calcular el pronóstico promedio móvil ponderado. El mismo caso, se pusieron a hacer el montón de cálculos que nadie pidió. A ver, promedio móvil. Ponderado con pesos de 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1. Algunos incluso se estuvieron levantando. ¿Y cuánto tomo N? Pero si mira, hay 4 pesos y si suman el 100% es porque no hay más. 40, 30, 70, 90 y 100. Ahí está el 100% de los datos. Ya no pueden haber más, solo son 4. Entonces, significa que el último dato vale el 40%. Entonces, voy a calcular el promedio. El promedio es 700 S por el 40%. Luego el 1600, pero ese por el 30%. Más el 1800 por, ese sería por el 20%. Más el 1650 por el 10%. Ya no habían más. ¿Por qué tengo que calcular los demás si nadie me los pidió? Entonces, este sería el pronóstico con promedio móvil ponderado. Pronóstico semana 11, 1685. Miren, y ese era el ejercicio que tenía que hacer. No había de otra, no había otra cosa. Sin embargo, habían 2 claves. Si a usted le tocó este, pues esos fueron los resultados. En la otra clave teníamos los siguientes datos. Aquí la demanda era 1500, 1300, 1450, 1550, 1600, 1700, 1650, 1800, pero este de acá era 1800. Ese era el que cambiaba. Ese cambió toda la información. Entonces, ese ahora la suma dio 16.050. X por Y dio ahora 92.000. X cuadrado siempre 385. Y cuando usted calculó los promedios móviles, ahora ya le cambió todo. La pendiente, por ejemplo, le dio 45.15. Y eso es lo interesante de colocar en Excel, porque usted va cambiando un dato, va a hacer pruebas de sensibilidad
Usted mismo puede decir qué pasaría si cambio este dato y mire cómo cambia la recta de regresión. Ahora cambio la pendiente a 45.15 y a 1356.67B. Por lo tanto, la proyección sería de 1853. Y en cuanto a al promedio móvil, ahora sería, a ver, aquí quizá hay un error. Para la semana 11 sería, a ver de dónde lo tomo aquí. Sí, aquí solo, aquí mira, aquí como no lo cambié, no lo referí, solo los copié. Entonces, aquí sí tendría que redefinirlo. Este sería, este lo tengo que tomar de la celda acá. Y este lo tengo que tomar de la celda 1745. Ahí están los datos, miren. Esos serían entonces los pronósticos. Miren. Vamos a ver si no hay algún error. Creo que no. Veo que este que estoy revisando no tiene los mismos resultados. Bueno, el C sí está bien, pero el pronóstico último, aquí me da 1745. Vamos a ver otro. 1745, ¿sí está bien? Y 1738. Así que esos son los resultados. Mire, eso es lo importante de hacerlo en Excel para hacer esta situación. Así que no tiene por qué hacer lo que no le están preguntando. Esos serían los dos casos para que usted lo retroalimente y lo revise.